Puedo leer español perfectamente. Entiendo cada palabra en papel. Pero cuando alguien habla, es como si estuviera usando un idioma completamente diferente. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el español escrito y el español hablado parecen dos cosas distintas? Hoy voy a contarte mi historia, una historia real, con errores reales, con momentos vergonzosos y con lecciones que nadie me enseñó en la escuela. Antes de empezar, mi amigo, dime algo. Escribe en los comentarios desde qué país estás viendo esto. Por ejemplo, ¿estoy viendo desde México o te escribo desde España? Me encanta saber de dónde viene la gente que me escucha. ¿Listos? Vamos. Mi nombre no importa tanto como mi historia. Soy una chica rusa. Nací en una ciudad pequeña donde el invierno dura 7 meses y la gente bebe té negro muy caliente para sobrevivir. Crecí en una familia normal, con una madre que trabajaba mucho y un padre que leía muchos libros. En mi casa había silencio la mayor parte del tiempo. Era un silencio tranquilo, pero también un poco vacío. Desde pequeña me gustaban los idiomas. No sé por qué exactamente. Quizás porque en los libros podía encontrar voces que no escuchaba mucho en mi vida real. Empecé con el inglés, como todos. Luego, cuando tenía 16 años, descubrí el español por accidente. Estaba buscando música en internet, algo nuevo, algo diferente. Encontré una canción. No voy a decir cuál porque no es importante. Lo importante es lo que sentí. Era una melodía muy suave, y las palabras sonaban como agua moviéndose sobre piedras. No entendía nada, absolutamente nada, pero quería entender. Ese deseo fue suficiente para empezar. Fui a la biblioteca de mi ciudad. Sí, una biblioteca de verdad, con libros de papel y olor a polvo. Encontré un libro de español para principiantes. Era viejo, con las páginas amarillas y algunas frases muy extrañas que nadie usa en la vida real, como ¿dónde está el cartero?, y mi tío tiene un sombrero azul. Pero lo estudié completamente. Aprendí el alfabeto, los números, los colores y los verbos básicos. Estudié gramática durante horas. Me gustaba la gramática, mi amigo. Era como un rompecabezas. Tenía reglas claras y yo podía seguirlas. Después de 6 meses, podía leer textos simples en español. Después de un año, podía leer artículos de periódicos. Después de 2 años, leía novelas. No novelas muy difíciles, pero novelas reales. Me sentía muy orgullosa de mí misma. Pensaba que sabía español. ¿Qué error tan grande cometí al pensar eso? El primer momento de impacto llegó cuando tenía 18 años. Mi universidad organizó un intercambio cultural con estudiantes de varios países. Una chica vino de un país de habla hispana. Era simpática, con el pelo negro y una sonrisa muy fácil. Yo quería hablar con ella. Había esperado ese momento durante 2 años.
me acerqué, sonreí, abrí la boca y dije, hola, mucho gusto. Ella respondió. Y yo no entendí nada. Absolutamente nada. Ella habló durante tal vez 10 segundos y para mí fue como escuchar el sonido de un río muy rápido. Las palabras estaban ahí, lo sabía, pero no podía separarlas. No podía saber dónde terminaba una palabra y dónde empezaba la siguiente. Era un flujo continuo de sonidos que yo no sabía cómo dividir. Le dije, con mucha vergüenza, perdona, ¿puedes hablar más despacio? Ella se rió, no de manera cruel, sino de manera amable. Y habló más despacio. Entonces sí entendí algunas cosas, pero solo algunas. Esa noche volví a mi habitación y me senté en la cama sin hacer nada durante mucho tiempo. Sentí algo que no era exactamente tristeza ni exactamente frustración. Era más bien una confusión profunda. ¿Cómo era posible? 2 años de estudio. 2 años de libros, gramática y vocabulario. Y no podía entender a una persona que hablaba normalmente. Empecé a buscar respuestas. ¿Por qué podía leer pero no entender el español hablado? La primera respuesta que encontré me pareció muy lógica. El español hablado es diferente del español escrito. No solo un poco diferente. Muy diferente. Cuando leemos, las palabras están separadas por espacios. Hay puntos y comas que nos dicen dónde hay pausas. Podemos ir despacio, volver atrás y releer. Pero cuando alguien habla, no hay espacios entre las palabras. Un hablante nativo conecta las palabras entre sí de una manera tan natural que, para un estudiante, suenan como una sola palabra larguísima. Por ejemplo, una frase como ¿cómo estás tú? En la vida real suena a algo como ¿cómo estás tú? Todo junto, muy rápido y sin pausas. Y si además la persona tiene un acento particular, usa palabras coloquiales o habla a una velocidad normal para ella, pero muy rápida para mí, el resultado es ese río incomprensible que yo escuché aquella primera vez. Pero esa no era la única razón. Había más. Y las fui descubriendo lentamente, a veces con dolor, a veces con humor y siempre con mucho esfuerzo. La segunda razón era el vocabulario pasivo frente al vocabulario activo. Cuando estudias un idioma leyendo, desarrollas lo que se llama vocabulario pasivo. Reconoces las palabras cuando las ves escritas. Pero reconocer no es lo mismo que procesar en tiempo real. Cuando escuchas, no tienes tiempo de pensar. Las palabras llegan y tienes que entenderlas en el momento exacto en que llegan. Si un segundo después recuerdas el significado de esa palabra, ya es demasiado tarde. La conversación siguió sin ti. Yo tenía un vocabulario pasivo enorme. Podía leer una página de periódico y entender el 90%. Pero mi vocabulario activo y mi capacidad de procesamiento auditivo eran casi cero. Era como tener muchos ingredientes en la cocina, pero no saber cocinar con ellos porque nunca había practicado. La tercera razón era algo técnico que aprendí más tarde, la reducción fonética. Los hablantes nativos de cualquier idioma no pronuncian todas las letras de todas las palabras.
reducen, conectan, cambian. En español, por ejemplo, palabras como para a veces suenan casi como pa. Esta puede sonar como ta. ¿Qué estás haciendo? Puede sonar completamente diferente de cómo está escrito. Y yo había aprendido el idioma de los libros, donde todo está completo y formal. El idioma de las personas reales es otro mundo. Pero entender las razones no solucionó mi problema. Solo lo hizo más claro. Y un problema claro sin solución puede ser todavía más frustrante que un problema confuso. Decidí que tenía que cambiar mi manera de estudiar. Pero no sabía cómo. En mi ciudad no había muchas oportunidades de escuchar español real. Mi profesor de la universidad enseñaba con un acento muy particular y muy lento, útil para entender las reglas, pero no para entender a personas reales. Los otros estudiantes también eran principiantes o intermedios como yo. Entonces descubrí Internet de verdad. No para buscar gramática ni para encontrar ejercicios, sino para escuchar. Empecé a buscar videos en español. Al principio, con subtítulos en español. Luego, sin subtítulos. Al principio entendía quizás el 10%. Era terrible. Era desmoralizador. Pero seguí. Aquí viene una parte importante de mi historia, mi amigo, y quiero que la escuches con atención porque muchas personas cometen el mismo error que yo cometí. Después de varios meses de escuchar, mi comprensión auditiva mejoró. No mucho, pero algo. Podía seguir conversaciones simples sobre temas cotidianos si la persona hablaba con claridad. Me sentí mejor. Y cometí el error clásico, dejé de esforzarme tanto porque pensé que ya había mejorado lo suficiente. La vida continuó. Terminé mis estudios universitarios. Conseguí un trabajo que me gustaba, relacionado con las lenguas, pero principalmente con el inglés, que hablaba con mucha más fluidez. El español quedó en segundo plano. Lo usaba a veces para leer artículos interesantes o para ver alguna película. Pero no de manera intensa. No con la disciplina que había tenido antes. Y entonces llegó el conflicto real de mi historia. El momento que lo cambió todo. Tenía 23 años. Mi empresa me ofreció la oportunidad de trabajar durante 3 meses en un proyecto con un equipo internacional. Parte del equipo era de habla hispana. No importa de qué país exactamente. Lo importante es que eran varias personas, hablaban entre sí en español durante las reuniones de trabajo, y yo era parte de ese equipo. Al principio pensé que no sería un problema. Dije que tenía un nivel intermedio de español. Eso era verdad en papel. Lo que no dije, porque no lo sabía completamente, era que mi nivel intermedio era un nivel de lectura, no de conversación real. La primera semana fue difícil. Las reuniones eran largas y yo entendía partes. Cuando alguien me hablaba directamente y despacio, podía responder. Pero cuando el grupo hablaba entre sí a velocidad normal, con sus bromas, sus referencias,
sus abreviaciones y sus expresiones coloquiales, yo estaba perdida. Había una persona en el equipo, a quien voy a llamar simplemente mi colega, que no fue muy comprensiva con mi situación. No era una persona mala, creo. Era una persona eficiente, seria, que valoraba mucho el tiempo. Y yo, para ella, era un problema de eficiencia. Cada vez que yo necesitaba que alguien repitiera algo, o cada vez que respondía de manera incorrecta porque había entendido mal, ella suspiraba. Un suspiro pequeño, casi inaudible, pero yo lo escuchaba siempre. Una tarde, durante una reunión larga y complicada, hubo una discusión sobre una decisión importante del proyecto. Todos hablaban rápido, interrumpiéndose, con mucha energía. Yo trataba de seguir el hilo. Trataba con toda mi concentración. Era agotador de una manera difícil de explicar. Escuchar en un idioma extranjero durante horas no es solo trabajo mental. Es físicamente cansador. Tu cerebro trabaja de una manera diferente, más intensa, y al final del día estás exhausto de una forma que no sientes cuando hablas en tu idioma nativo. En esa reunión, alguien me preguntó mi opinión sobre algo. Yo no había entendido bien el contexto de la pregunta. Respondí algo que tenía sentido en mi cabeza pero que, obviamente, no tenía sentido en el contexto de lo que se estaba discutiendo. Hubo un momento de silencio. Y entonces mi colega dijo algo. No lo dijo con crueldad. Lo dijo con esa voz de estamos perdiendo el tiempo que duele más que los insultos. Dijo algo como, quizás necesitamos hablar con ella después, en privado, cuando tenga todo más claro. Ella. No mi nombre. Ella. Como si yo no estuviera presente. Como si mi falta de comprensión me convirtiera en un objeto del que se habla en tercera persona. Sentí que mi cara se ponía roja. Sentí que quería levantarme y salir de la sala. Pero no lo hice. Me quedé. Sonreí de manera cortés. Y por dentro, en mi idioma, en ruso, me dije cosas muy fuertes que no voy a repetir aquí. Esa noche no dormí bien. Pero tampoco lloré, y eso es importante. No lloré porque, en algún lugar dentro de mí, había algo que no se rendía. Algo pequeño pero firme. Ese algo me decía, este problema tiene solución. Encontrarás la solución. Y empecé a buscar la solución de verdad, no de manera casual, sino de manera seria y sistemática. Lo primero que hice fue aceptar completamente la verdad, mi español era un español de libro. Funcional en papel, casi inútil en una conversación rápida. Aceptar eso fue más difícil de lo que parece. Había pasado años estudiando. Sentía que ese tiempo era una inversión y que admitir el problema era admitir que la inversión no había funcionado. Pero no es así. El tiempo de estudio no fue tiempo perdido. Fue la base. Sin esa base, aprender a escuchar habría sido todavía más difícil. El problema era que yo había construido solo la mitad del edificio y pensé que el edificio estaba completo.
Lo segundo que hice fue buscar entrada comprensible. Este concepto lo aprendí de un investigador de lingüística cuyo trabajo encontré en Internet. La idea es simple: para mejorar la comprensión auditiva, necesitas escuchar español que casi entiendas. No tan fácil que sea aburrido. No tan difícil que sea incomprensible. Justo en el límite de tu capacidad. Un poco por encima de donde estás ahora mismo. Empecé a escuchar podcasts diseñados para estudiantes de nivel intermedio. Pero también empecé algo nuevo: escuchar conversaciones reales, no diseñadas para estudiantes, y aceptar que no iba a entenderlo todo. Eso era difícil psicológicamente. Cuando no entiendes algo, tu cerebro quiere rendirse. Quiere decir: esto es demasiado difícil, paremos. Pero aprendí a dejar que los sonidos entraran aunque no los entendiera completamente. Con el tiempo, el cerebro empieza a encontrar patrones incluso cuando conscientemente no sabes que los está buscando. Lo tercero fue algo muy práctico: hablé con mis colegas del equipo. No con mi colega difícil, sino con otros que eran más pacientes. Les expliqué mi situación honestamente. Les dije: mi nivel de lectura es bueno, pero mi nivel de escucha necesita mejorar. ¿Pueden ayudarme? La mayoría dijo que sí. La mayoría estaba dispuesta a repetir, a hablar un poco más despacio cuando era necesario y a explicar expresiones que yo no conocía. Esa honestidad fue importante, mi amigo. Muchas personas que estudian idiomas esconden sus dificultades por vergüenza. Yo lo había hecho durante años. Pero esconder el problema no lo hace desaparecer. Solo lo vuelve más solitario. Las semanas siguientes fueron duras, pero también fascinantes. Empecé a notar mejoras pequeñas. Empecé a captar palabras que antes se perdían en el río de sonidos. Empecé a anticipar el ritmo de las frases. Empecé a entender los chistes, aunque fuera un segundo después de que los otros se rieran. Con mi colega difícil, la situación mejoró lentamente. No de manera dramática. No hubo un momento de reconciliación como en las películas. Simplemente, cuando ella vio que yo mejoraba, cuando vio que mis respuestas en las reuniones empezaban a ser más relevantes, su actitud cambió un poco. No se volvió muy cálida. Pero los suspiros desaparecieron. Y eso fue suficiente para mí. El proyecto terminó. Volví a casa con algo que no tenía antes: una comprensión más real de mis propias limitaciones y de cómo trabajar con ellas. Pero mi historia no termina aquí. Las historias reales rara vez terminan de manera ordenada. Después de ese proyecto, continué trabajando en mi español con mucho más propósito. Pero surgió otro conflicto, esta vez más interno, más personal. Me di cuenta de algo que me incomodó: yo quería un español perfecto. Quería sonar como una hablante nativa. Quería que nadie supiera que era extranjera. Y ese deseo me estaba bloqueando. Cuando hablaba con nativos, me ponía muy nerviosa. El miedo a cometer errores era tan grande que a veces me quedaba en silencio cuando debería haber hablado.
O usaba frases muy simples para estar segura, cuando en realidad tenía ideas más complejas que quería expresar. El miedo al error se había convertido en un enemigo más grande que el propio error. Hay un concepto que aprendí más tarde que explica esto muy bien: el filtro afectivo. Es básicamente el muro emocional que levantamos cuando estamos ansiosos, cuando tenemos miedo de hacer el ridículo o cuando sentimos que nos están juzgando. Cuando ese muro está alto, el aprendizaje casi no entra. El cerebro está tan ocupado gestionando el miedo que no tiene espacio para procesar el idioma. Yo tuve ese muro muy alto durante mucho tiempo sin saberlo. La solución no fue fácil de encontrar. No fue una técnica ni un método de estudio. Fue algo más difícil: cambiar mi relación con el error. Comencé a pensar en los errores de manera diferente. No como evidencia de que soy mal estudiante, sino como información. Un error me dice exactamente dónde está el agujero en mi conocimiento. Un error es una flecha que señala el trabajo que todavía me queda por hacer. Sin errores, ¿cómo sabría qué mejorar? Empecé a cometer errores con más libertad. Decía cosas mal. Las personas me corregían, o no me corregían, y el mundo continuaba igual. Nadie se reía de manera cruel. Nadie pensaba menos de mí como persona porque confundí el pretérito indefinido con el imperfecto. La conversación continuaba. Y algo curioso pasó: cuando dejé de tener tanto miedo, empecé a escuchar mejor. Sin el ruido del miedo en mi cabeza, podía dedicar más atención a lo que la otra persona estaba diciendo. Mi comprensión auditiva mejoró no solo por la práctica, sino también porque mi mente estaba más libre para recibir información. Quiero hablarte de algo más, mi amigo, porque creo que es una de las cosas más importantes que he aprendido y que muy poca gente menciona cuando habla de aprender idiomas. El español hablado no es una sola cosa. Son muchas cosas diferentes. Cuando yo empecé a estudiar, pensaba que existía el español. Un idioma, una pronunciación, un vocabulario. Pero el español que se habla en diferentes lugares es tan variado que a veces parece que son idiomas diferentes. No solo cambia el acento. También cambian el vocabulario, la velocidad, las expresiones y las referencias culturales. Todo cambia. Esto significa que mejorar tu comprensión auditiva del español de un lugar no garantiza que vayas a entender el español de otro lugar. Y eso puede ser muy frustrante si no lo sabes de antemano. Yo lo descubrí porque, después de meses escuchando contenido de ciertos países hispanohablantes, empecé a sentirme más cómoda. Entendía más. Me sentía orgullosa. Y entonces escuché a personas de otra región completamente diferente y tuve que empezar casi desde cero. El ritmo era diferente. Algunas palabras que yo conocía eran distintas. La musicalidad de la frase era diferente. Al principio esto me molestó mucho. Me pareció injusto. Había trabajado tanto y todavía había tanto que no entendía. Pero luego lo vi de otra manera. El español es tan rico y tan diverso que estudiar solo es una manera de aproximarse. Lo que hay que desarrollar no es el conocimiento de un solo tipo de español,
sino la flexibilidad para adaptarse. Y esa flexibilidad se desarrolla con exposición. Con escuchar muchas voces diferentes. Con aceptar que al principio la diversidad va a ser confusa y que, con el tiempo, esa misma diversidad se convierte en una de las cosas más hermosas del idioma. Había otra cosa que me costó mucho entender, y creo que nadie se le explica bien a muchos estudiantes de español. El español hablado tiene un ritmo diferente al ruso. Tiene un ritmo diferente al inglés también. El español es lo que los lingüistas llaman un idioma de sílaba cronometrada. Esto significa que cada sílaba tiene aproximadamente la misma duración. No hay sílabas muy largas y sílabas muy cortas como en ruso o en inglés. Todas las sílabas fluyen con una regularidad que suena muy musical, pero que para un estudiante es difícil de seguir, precisamente porque es tan regular y tan rápida. En ruso, hay sílabas que se marcan más, y esas sílabas fuertes ayudan a organizar la información en tu mente. En español, esas marcas son más sutiles. Entonces, cuando escuchas español rápido, todos los sonidos parecen igual de importantes y no sabes exactamente qué información es central y qué información es secundaria. Esto no se aprende leyendo gramática. Se aprende escuchando mucho, de manera activa, prestando atención no solo a las palabras, sino también al ritmo, a la música del idioma. Una cosa que me ayudó mucho fue intentar imitar. No para hablar perfectamente, sino para entender mejor. Cuando imitas el ritmo de una frase, cuando intentas reproducir la música de cómo alguien dijo algo, tu cerebro procesa esa información de una manera diferente y más profunda. Es como aprender una canción. Puedes leer la letra y entender las palabras, pero hasta que intentas cantarla, no la tienes realmente en el cuerpo. Sé que esto puede sonar extraño. Pero el idioma vive en el cuerpo tanto como en la mente. La manera en que mueves la boca, la lengua y la respiración cuando produces sonidos de un idioma afecta la manera en que lo percibes cuando lo escuchas. Los meses pasaron. El trabajo continuó. Y mi español siguió creciendo, lentamente, de manera desigual, con avances y retrocesos. Hubo un día que recuerdo con mucha claridad. Estaba hablando por video con una colega nueva, una persona que hablaba español como lengua materna. Hablamos durante casi una hora sobre temas de trabajo, pero también sobre otras cosas, la música que escuchábamos, las ciudades donde habíamos vivido, los libros que nos gustaban. Y al final de la llamada, mientras me despedía, me di cuenta de algo. Durante esa hora no había pensado en el español. No había pensado, ¿cómo se dice esto? Ni estoy usando el tiempo verbal correcto. Simplemente había hablado y escuchado. El idioma había desaparecido como intermediario y solo quedaba la comunicación. Fue un momento pequeño. Nadie más lo notó. Pero para mí fue como escalar una montaña y llegar a un punto desde donde puedes ver el paisaje de manera diferente. No había llegado a la cima, todavía había más montaña por escalar. Pero el paisaje era diferente desde ahí. Quiero ser honesta contigo, mi amigo, porque creo que la honestidad es más útil que la motivación vacía. Todavía cometo errores. Todavía hay momentos en que alguien habla muy rápido o con un acento muy particular y yo pierdo el hilo.
Todavía hay días en que mi comprensión es mejor que en otros, dependiendo de qué tan cansada estoy, de cuánto he estado expuesta al español recientemente, de si el tema de la conversación es uno que conozco bien o uno nuevo para mí. El aprendizaje de un idioma no es una línea recta que sube siempre hacia arriba. Es una línea irregular, con subidas y bajadas. Y la bajada no significa que estás perdiendo lo que aprendiste. Significa que tu cerebro está reorganizando la información, integrando cosas nuevas y procesando de manera más profunda. Esto es importante entenderlo porque muchas personas abandonan el estudio de un idioma en una bajada. Sienten que retrocedieron, se desaniman y dejan de intentarlo. Cuando en realidad, si hubieran esperado un poco más, habrían visto que la bajada era temporal y que la siguiente subida era más alta que la anterior. También quiero hablar de algo que nadie me dijo y que habría cambiado mucho mi experiencia si lo hubiera sabido desde el principio. La comprensión auditiva y la producción oral son habilidades diferentes. Puedes mejorar una sin mejorar la otra. Y cada una requiere práctica específica. Para mejorar la comprensión auditiva, necesitas escuchar. Mucho. De manera variada. Con diferentes voces, diferentes acentos y diferentes temas. Y necesitas escuchar de manera activa, no como ruido de fondo, sino prestando atención real. Para mejorar la producción oral, necesitas hablar. Pero no solo repetir frases memorizadas. Necesitas pensar en el idioma, construir ideas en el idioma y expresar cosas que realmente quieres decir. Estas dos habilidades se alimentan entre sí, pero no son la misma cosa. Y el problema de muchos estudiantes, incluida yo misma durante mucho tiempo, es que practicamos solo una. Leemos y leemos y leemos, o escuchamos y escuchamos, pero no hablamos. O hablamos, pero no escuchamos con suficiente atención. El equilibrio es importante. Y el equilibrio requiere ser honesto sobre cuál de las dos habilidades está más débil en este momento y dedicar más tiempo a esa. Para mí, durante muchos años, la comprensión auditiva fue la más débil. No porque no escuchara nunca, sino porque no escuchaba de la manera correcta. Escuchaba con los subtítulos siempre activados, lo que significa que realmente estaba leyendo más que escuchando. Escuchaba cosas que eran demasiado fáciles para mí y no me esforzaba. Escuchaba con media atención mientras hacía otras cosas. Cuando cambié esos hábitos, todo cambió también. Quiero contarte algo más sobre esa colega que suspiraba. Sé que puede parecer un detalle pequeño en una historia más grande, pero creo que hay algo importante en esa parte. Mucho tiempo después de ese proyecto, en una conversación diferente con otras personas, alguien mencionó lo difícil que es trabajar en una segunda lengua. Y yo pensé en mi colega y me pregunté, ¿había tenido ella alguna vez esa experiencia? ¿Había intentado alguna vez trabajar en un idioma que no era el suyo? ¿O toda su vida profesional había sido en su idioma nativo? No lo sé. Pero la pregunta me hizo reflexionar sobre algo, la impaciencia que las personas a veces muestran hacia quienes están aprendiendo un idioma viene, a menudo, de no haber experimentado nunca esa vulnerabilidad particular. La vulnerabilidad de querer decir algo inteligente, importante, matizado,
y no poder porque el idioma no te obedece todavía. La vulnerabilidad de entender solo el 50% de lo que pasa y tener que actuar como si hubieras entendido el 100% para no interrumpir el flujo de la conversación. Es una vulnerabilidad muy particular. Y las personas que la han experimentado tienden a ser más pacientes con otros que la están viviendo. Eso me enseñó algo sobre mí misma también. Porque yo, con mi inglés muy fluido, ¿soy siempre paciente con las personas que están aprendiendo inglés? ¿Hablo despacio cuando es necesario? ¿Uso palabras simples? ¿Evito el sarcasmo y las referencias culturales que una persona de otro país no puede entender? No siempre. Tengo que admitirlo. Y después de mi experiencia con el español, soy más consciente de eso. El idioma no es solo gramática y vocabulario. Es también empatía. Es también la capacidad de ponerse en el lugar de alguien que está haciendo algo difícil. Mi amigo, ahora quiero darte algo concreto. No solo mi historia, sino también algunas cosas que funcionaron para mí y que puedes usar si estás en una situación similar. Si puedes leer un idioma pero tienes dificultad para entenderlo cuando alguien habla. Lo primero es escuchar sin subtítulos. O, si necesitas subtítulos, úsalos en el idioma que estás estudiando, no en tu idioma nativo. Los subtítulos en tu idioma nativo convierten la experiencia en una experiencia de lectura, no de escucha. Tu cerebro toma el camino más fácil siempre que puede. Si hay texto en tu idioma disponible, lo usará y dejará de trabajar para entender los sonidos. Lo segundo es escuchar el mismo contenido varias veces. Primero sin entender mucho. Luego con ayuda de subtítulos o de una transcripción para entender el significado. Luego de nuevo sin ayuda, ahora con más contexto. Este proceso de escuchar múltiples veces con diferentes niveles de apoyo ayuda al cerebro a conectar los sonidos con el significado de manera más profunda. Lo tercero es prestar atención a las palabras funcionales, esas pequeñas palabras que los estudiantes a veces ignoran porque parecen menos importantes. Preposiciones, artículos, conjunciones. Estas palabras son la estructura del idioma. En el habla rápida son las primeras que desaparecen o se reducen, y por eso son las más difíciles de escuchar. Pero si las conoces bien, tu cerebro puede reconstruirlas incluso cuando no las escucha claramente. Lo cuarto es hablar en voz alta incluso cuando estás solo. No porque necesites a alguien que te escuche, sino porque producir sonidos en el idioma ayuda a tu cerebro a procesar esos sonidos cuando los escucha. Es una conexión que no se entiende completamente todavía desde el punto de vista científico, pero que funciona de manera práctica. Lo quinto, y quizás lo más importante, es encontrar temas que te interesen genuinamente y buscar contenido en español sobre esos temas. El cerebro aprende mejor cuando está motivado emocionalmente. Si el contenido te aburre, aprendes menos, incluso si es técnicamente apropiado para tu nivel. Si el contenido te apasiona, aprendes más, aunque sea un poco más difícil de lo ideal. Yo, por ejemplo, empecé a escuchar más cuando encontré conversaciones sobre lingüística, sobre idiomas y sobre cómo funciona el cerebro cuando aprende. Eran temas que me interesaban profundamente y eso me daba energía para escuchar incluso cuando era difícil.
Han pasado varios años desde aquella primera reunión donde no entendí nada. Hoy, cuando escucho español hablado, entiendo mucho más. No todo siempre. No con todos los acentos con la misma facilidad. Pero ya no tengo la experiencia del río de sonidos incomprensibles. Ya puedo seguir una conversación normal. Ya puedo hacer chistes y entender los chistes de otros. Ya puedo participar en una reunión de trabajo sin sentir que estoy actuando en una obra de teatro donde no sé el guión. ¿Llegué a sonar como una hablante nativa? No. Tengo acento. Siempre tendré acento, probablemente. Y en algún momento dejé de querer deshacerme de él. Mi acento es parte de quien soy. Dice algo de mi historia, de dónde vengo, de todos los idiomas que viven en mi cabeza al mismo tiempo. No es una imperfección. Es una característica. ¿Soy perfectamente fluida? No. Todavía hay momentos de duda, palabras que tengo que buscar, estructuras que me hacen pensar un segundo de más antes de producirlas. Pero la fluidez no es perfección. La fluidez es la capacidad de comunicarse de manera efectiva, de transmitir ideas y de conectar con otras personas. Y eso sí lo tengo. Lo más valioso que aprendí de todo este proceso no fue español. Fue algo sobre el aprendizaje en general. Aprendí que las habilidades no se transfieren automáticamente entre sí. Que leer mucho en un idioma te hace mejor lector en ese idioma, pero no necesariamente mejor oyente. Que cada habilidad requiere su propia práctica. Que el cerebro necesita tiempo, repetición y variedad. Que el miedo es uno de los mayores obstáculos para el aprendizaje. Y que la honestidad sobre las propias debilidades es el primer paso para superarlas. También aprendí que los errores son una parte esencial del proceso, no accidentes desafortunados. Los errores son información. Los errores son el mapa que te dice dónde están los agujeros. Sin errores no hay aprendizaje real, solo la ilusión del aprendizaje. Y aprendí algo sobre la paciencia. No la paciencia pasiva de esperar que las cosas mejoren, sino la paciencia activa de seguir trabajando aunque el progreso sea lento, aunque haya días de retroceso, aunque el objetivo parezca todavía muy lejano. Cuando vivía esa primera noche de vergüenza en la sala de reuniones, con la cara roja y el corazón acelerado, si alguien me hubiera dicho que unos años después estaría hablando de todo esto con fluidez suficiente para contar mi historia, no lo habría creído. Habría pensado que esa persona era demasiado optimista. Pero aquí estoy. La historia continúa. El idioma sigue creciendo. Y la chica rusa que encontró una canción en internet y decidió entender sus palabras sigue aprendiendo, todavía con errores, todavía con momentos de confusión, pero también con mucha más confianza de la que tenía al principio. Si tú también estás en ese lugar donde puedes leer pero no puedes escuchar, si te reconoces en alguna parte de mi historia, quiero que sepas que no estás roto. No hay nada malo en ti. Simplemente desarrollaste una habilidad y no la otra. Y las habilidades que no has practicado todavía son solo habilidades esperando que les prestes atención. El español que puedes leer ya está en tu cabeza.
La conexión entre esos significados y los sonidos que los representan se puede construir. Requiere tiempo. Requiere práctica específica. Requiere un poco de valentía para exponerte a la incomodidad de no entender y quedarte ahí de todas formas, escuchando, esperando que el sentido llegue. Y llega. No de golpe. No de manera dramática. Llega lentamente, como la luz al amanecer, cuando de repente te das cuenta de que ya puedes ver cosas que antes estaban oscuras y no sabes exactamente en qué momento la oscuridad se convirtió en luz. Solo sabes que ahora puedes ver. Ese es el momento que te espera si sigues trabajando. Esa luz que llega despacio, pero que llega. Mi amigo, gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Ha sido un honor compartirla contigo. Y recuerda, el idioma no es una prueba que aprobar o reprobar. Es un puente entre personas, entre culturas, entre mundos. Vale la pena construirlo aunque el proceso sea largo y aunque a veces duela. Cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo esto. Me hace feliz saber que personas de tantos lugares diferentes comparten este mismo viaje de aprender y crecer. Y si alguna vez sientes que tu proceso es demasiado lento, recuerda a la chica rusa que no entendió nada en aquella primera conversación y que siguió de todas formas.